¿Alguna vez has experimentado un silbido en tu oído sin causa aparente? Un sonido penetrante momentáneo, casi inaudible, pero que parece proceder de otro sitio, de otro plano. ¿Y si te dijera que ese sonido no es fortuito? ¿Y si ese murmullo invisible constituye en realidad un mensaje del universo, un eco de una dimensión espiritual que busca comunicarse contigo? En las culturas ancestrales, el oído era considerado una puerta sagrada, un conducto por el cual las energías celestiales podían manifestarse, y el silbido, ese débil pero persistente sonido, era percibido como una advertencia, una señal o incluso un llamado divino. No constituía únicamente un fenómeno físico, sino una clave vibratoria que indicaba que algo en el alma estaba transformándose, alineándose o despertando. En este video, exploraremos una de las experiencias más enigmáticas que muchos han sentido, pero pocos comprenden. ¿Por qué cuando percibes un silbido inexplicable en tu oído, puede que estés recibiendo una descarga de energía espiritual, una actualización de tu frecuencia, o incluso la presencia cercana de una entidad angélica o guía del más allá? ¿Significa esto que estás despertando espiritualmente o tal vez que estás siendo advertido de algo que tu alma necesita conocer antes que tu mente? Prepárate para un viaje hacia lo invisible. Hablaremos de su significado espiritual según las tradiciones ancestrales. Exploraremos cómo este fenómeno se relaciona con la activación de la glándula pineal, el despertar del tercer ojo y la energía Kundalini. Y te revelaremos por qué tu consciencia puede estar atravesando una transición energética poderosa. No estás aquí por casualidad. Si has experimentado estos silbidos en los oídos, este mensaje podría ser para ti. Recuerda, el universo no grita, susurra, y solo aquellos que escuchan con el alma pueden comprender el mensaje. Desde tiempos remotos, el oído ha sido considerado mucho más que un órgano físico para percibir sonidos. Para las civilizaciones antiguas, el oído era un instrumento de percepción sutil, una antena espiritual, un receptor de los mensajes del mundo invisible. Los silbidos o pitidos inexplicables no eran considerados simples síntomas médicos, sino señales de lo divino, códigos vibratorios, advertencias celestiales. En las tradiciones místicas del Antiguo Egipto, por ejemplo, se enseñaba que el oído derecho estaba vinculado a la percepción divina, mientras que el izquierdo absorbía las vibraciones del mundo material. Un silbido en uno u otro oído podía ser interpretado como un aviso del plano espiritual o una interferencia energética que debía ser atendida. Los sacerdotes de Isis y Thoth desarrollaron prácticas de escucha profunda en templos de silencio, donde el objetivo no era simplemente oír, sino escuchar con el alma. En la India védica, los silbidos eran reconocidos dentro de las etapas del despertar espiritual, especialmente durante el ascenso del Kundalini. Cuando la energía vital comienza luego a elevarse por la columna a través de los chakras, uno de los primeros síntomas es el sonido sutil conocido como nada, una vibración audible que no proviene del exterior, sino de los canales energéticos internos. En los textos del Hatha Yoga Pradipika se menciona este fenómeno como una de las manifestaciones del Nada Bindu, un sonido místico que guía al yogui hacia la meditación profunda y la conexión con lo absoluto. Los taoístas también desarrollaban esta percepción. En la alquimia interna china se instruye que ciertos sonidos percibidos durante la meditación constituyen mensajes del cuerpo energético, indicaciones de que el practicante está accediendo a dimensiones más elevadas de la consciencia. Un silbido persistente podía indicar que el practicante había contactado el Shen, el espíritu puro, o que los canales energéticos estaban siendo purificados. Incluso en la Biblia existen vestigios de esta visión. En el libro de Samuel se dice:
Y el Señor le habló y se oyó un murmullo como el de un susurro en el oído. En el simbolismo profético, el oído constituye el órgano elegido por lo divino para hablar en secreto, en la intimidad del alma, no a través del estruendo, sino del murmullo, no con ruido, sino con vibración. Pero quizá donde esta idea toma mayor forma es en la tradición mística judía de la Cábala, donde se enseña que la voz de Dios, la Bat Kol, se manifiesta como un eco suave, perceptible solo para quienes han purificado su corazón. Esta voz no se oye como un discurso, sino como una impresión sonora, un temblor, vibración que bien podría parecer, para quien no entiende su lenguaje, un silbido en el oído. A lo largo de estas culturas, lo que encontramos no es una coincidencia, sino un patrón universal de sabiduría espiritual. El oído interno, no el físico, sino el sutil, constituye un canal para comunicarse con dimensiones más elevadas. El silbido es entonces una señal de apertura, de transición, de activación. No se trata de patología, sino de percepción. Hoy, en un mundo dominado por el ruido externo, hemos olvidado cómo escuchar hacia adentro. Hemos ignorado los susurros del alma, descartándolos como casualidades neurológicas o simples molestias. Pero los antiguos sabían lo que hoy apenas empezamos a redescubrir, que cuando el alma se alinea con frecuencias más altas, el cuerpo responde y el oído despierta. En la siguiente sección, exploraremos en profundidad cómo este fenómeno se manifiesta en la actualidad, cómo distinguir un silbido espiritual de uno fisiológico, y por qué este misterioso sonido puede ser una invitación directa a elevar tu consciencia. Imagina por un momento que estás sintonizando una radio antigua. Al mover el dial, comienzas a captar señales ocultas entre el ruido blanco. De pronto, una frecuencia clara se desliza a través del aire. Una voz, una melodía, un mensaje que estaba ahí todo el tiempo, pero que solo ahora puedes escuchar porque estás sintonizado. Asimismo funciona el universo espiritual, y los silbidos en los oídos, esa misteriosa vibración que se cuela sin previo aviso, pueden ser señales de que estás empezando a sintonizar otra frecuencia. No estamos hablando de un síntoma auditivo en el sentido clínico. No es tinnitus. Aquí no hay daño ni disfunción. Hablamos de un fenómeno energético, de una sensibilidad que se despierta cuando la consciencia comienza a elevarse. Es un eco de lo invisible que se manifiesta en lo sensorial, y para quienes están en camino espiritual, este fenómeno puede convertirse en una brújula vibracional. Lo primero que debes entender es que todo en el universo emite una frecuencia. Tus pensamientos, tus emociones, tu campo electromagnético, los lugares, incluso las personas, y cuando tu consciencia cambia de nivel por una experiencia mística, una meditación profunda o una apertura energética repentina, tu cuerpo energético comienza a captar nuevas frecuencias. El oído, como parte de ese sistema sensorial sutil, percibe lo que los otros sentidos aún no pueden interpretar. Es como si estuvieras recibiendo una señal directa desde una fuente superior. Algunos lo denominan descarga de información energética, otros canalización vibratoria. Lo cierto es que esa frecuencia no es arbitraria, tiene un propósito, y si aprendes a interpretarla, puede transformarse en una herramienta valiosa en tu proceso de expansión espiritual. Pero, ¿qué significan estos silbidos en términos prácticos? Primero hay que observar en qué oído se manifiestan. Según la tradición esotérica, el oído derecho está vinculado con lo espiritual, con el yo superior o con entidades de luz. Si percibes un silbido en este oído, puede estar relacionado con una guía, un mensaje, una advertencia sutil del universo. Por el contrario, el oído izquierdo suele vincularse con el plano terrenal, lo emocional, lo inconsciente.
Un silbido en este lado podría estar revelándote interferencias energéticas, bloqueos internos o incluso la presencia de energías densas que requieren atención. La frecuencia del sonido también tiene un mensaje. Un silbido agudo, como un pitido casi celestial, puede indicar una activación de la glándula pineal o una alineación con el tercer ojo. Estos momentos suelen coincidir con episodios de intuición elevada, sueños lúcidos o percepciones extrasensoriales. Por el contrario, un silbido más grave, profundo o vibrante puede relacionarse con la apertura de los chakras inferiores o con el ajuste de tu campo vibracional para liberar energías estancadas. Tercero, es importante reconocer el momento en que ocurren. Si el silbido aparece en medio de una meditación, una oración, una experiencia emocional intensa o justo antes de dormir, puede ser una señal clara de que estás cruzando un umbral energético. Es como si una puerta invisible se abriera y por un instante pudieras percibir el canto oculto del universo. Estos silbidos también pueden estar asociados a los llamados códigos de luz, paquetes de información sutil que se descargan en tu consciencia como frecuencias puras. Aunque no los entiendas en un nivel racional, tu alma sí los reconoce, y es por eso que a veces, después de un silbido intenso, puedes experimentar claridad repentina, inspiración creativa o una profunda sensación de conexión con algo mayor. Así, el silbido deja de ser un ruido para convertirse en una clave vibracional. A continuación, profundizaremos en los aspectos más complejos y menos conocidos de este fenómeno. ¿Puede haber interferencias negativas? ¿Cómo diferenciar entre una señal espiritual auténtica y una distorsión energética? ¿Qué hacer cuando los silbidos se vuelven frecuentes, intensos o confusos? Lo invisible está sonando. Solo hace falta afinar el oído del alma. Si en la sección anterior entendimos los silbidos como puertas de percepción espiritual, ahora, entonces, cuando el silbido en los oídos se vuelve persistente, molesto o incluso doloroso, debemos preguntarnos: ¿estoy recibiendo una señal o estoy siendo invadido por una frecuencia que no me corresponde? Este discernimiento es fundamental, y para ello no basta con la intuición. Se requiere también una higiene energética constante, porque una mente saturada, un cuerpo bloqueado o un entorno cargado pueden convertir cualquier señal en ruido, y lo que podría haber sido una guía sutil se distorsiona en confusión. Muchos maestros espirituales enseñan que los silbidos persistentes también pueden surgir cuando estás resistiendo una transformación necesaria. El alma quiere liberar una verdad, acceder a un nuevo nivel, pero la personalidad, por miedo o apego, se resiste. Entonces el silbido actúa como una presión vibratoria, como un recordatorio constante de que algo dentro de ti pide alineación. Otros enseñan que algunos silbidos no provienen de fuera, sino de arriba, que son el eco de tu yo superior, intentando comunicarte algo urgente. En estos casos, el silbido aparece de manera sincronizada con decisiones importantes, encuentros clave o momentos de revelación. Es una especie de alarma espiritual que te llama a estar presente, despierto, atento. Ahora bien, también debemos abordar un aspecto delicado: la manipulación vibratoria artificial. En algunos círculos esotéricos y metafísicos se sostiene que ciertas tecnologías, conocidas o desconocidas, pueden emitir ondas que interfieren con el campo humano. Estas ondas pueden generar silbidos, alteraciones emocionales y bloqueos en la glándula pineal. Sin caer en teorías conspirativas, es importante reconocer que la sensibilidad espiritual también implica aprender a protegerse. Un oído espiritual abierto debe ir acompañado de un campo energético fuerte, limpio, consciente. ¿Cómo protegernos?
a través de prácticas como la meditación diaria, el uso de frecuencias sonoras sanadoras como el Om y los mantras, visualizaciones de luz dorada o violeta y, sobre todo, manteniendo una coherencia emocional profunda, porque las entidades de baja vibración solo resuenan con lo que ya existe en ti. Si tú estás en paz, no hay frecuencia baja que pueda instalarse. Por eso, cuando sientas un silbido, no lo ignores, pero tampoco lo idealices. Pregúntate, ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Hay algo que debo escuchar más allá de mis palabras internas? El oído místico no se abre solo para recibir, se abre para recordar, y recordar implica discernir. En síntesis, los silbidos en los oídos pueden ser tanto bendiciones como advertencias, señales de alineación o de desajuste, mensajes del alma o reflejos de la mente. La clave no está en el sonido, sino en la vibración que lo acompaña y en tu capacidad de interpretarlo desde un lugar de profundidad, no de miedo. En la siguiente sección, exploraremos cómo puedes integrar este conocimiento en tu vida diaria, cómo responder espiritualmente a estas señales y qué hábitos pueden ayudarte a afinar ese oído interior que, más que escuchar, intuye la verdad que el mundo exterior no puede pronunciar. Una señal no tiene valor si no sabes qué hacer con ella. De nada sirve recibir mensajes sutiles si no aprendemos a descifrarlos ni a transformar esa información en sabiduría vivida. Los silbidos en los oídos, cuando no son síntomas físicos médicos, sino manifestaciones espirituales, pueden ser portales de evolución personal, pero solo si aprendes a escucharlos con consciencia, humildad y discernimiento. Te enseñaré cómo incorporar este fenómeno en tu existencia de forma concreta y significativa. No se trata de obsesionarte con los ruidos ni de darles un sentido predeterminado. Se trata de cultivar una percepción energética consciente que te facilite transformar cada silbido en una ocasión de conexión interna y desarrollo espiritual. Primero, párate y contempla el instante cuando percibas un silbido espiritual. No continúes como si nada pasara. Párate. Inhala. Cuestiónate qué estoy realizando en este momento. ¿Qué estaba reflexionando, experimentando antes de que surgiera el ruido? ¿Existe algo que estoy descuidando o aplazando? Los silbidos tienden a surgir en instantes cruciales. Son como una campana delicada que te convoca a la presencia. Si aprendes a realizar una pausa consciente cada vez que lo percibas, pronto encontrarás patrones escondidos, vínculos entre tu vibración interna y lo que el cosmos intenta mostrarte. Segundo, realiza un análisis energético. Pregúntate si existen áreas de tu existencia donde la energía está bloqueada. Existen emociones contenidas, conflictos sin resolver, vínculos que absorben tu energía. Realiza este análisis con compasión, no con crítica. Frecuentemente el silbido es un llamado del espíritu que dice: aquí existe algo que requiere ser curado. Puedes asistirte con prácticas como respiración consciente centrada en el tercer ojo, audición de frecuencias armónicas 4-3, 2 Arcete, 5, 2-8, Arcete, 6, 3, Arcete. Meditación en quietud. Con la intención de abrir el oído interno. 3. Crea un canal de comunicación interior. Los sabios antiguos conocían que el espíritu se expresa en símbolos, imágenes y ruidos. Crea una práctica cotidiana donde puedas abrirte a esa comunicación. Puedes realizarlo a través de un diario espiritual donde registres cada silbido, su fuerza, el oído donde sucedió y lo que experimentaste en ese instante. Preguntas contemplativas como: ¿qué debo oír que me estoy rehusando a aceptar? ¿Qué aspecto de mí está despertando con este ruido? Instantes de contemplación en quietud, donde en lugar de buscar respuestas, simplemente escuches 4. Protege tu campo vibracional.
Un oído energético abierto necesita un ambiente vibrante, saludable. Evita la sobreexposición a ruido, noticias negativas, debates innecesarios o ambientes pesados. Rodéate de lo que eleva música armoniosa. Naturaleza, quietud, arte. Tu ambiente es tu frecuencia y tu frecuencia define lo que recibes. Quinto, invoca protección energética. No todas las frecuencias que percibimos son de luz. Por eso cultiva el hábito de proteger tu campo antes de descansar, antes de meditar o antes de contactar con muchas personas. Puedes utilizar visualización de un círculo de luz dorada rodeándote, aromaterapia con salvia, incienso o palo santo. Declara únicamente las energías del más elevado amor y sabiduría. Pueden ingresar a mi campo. Estoy sincronizado con la luz divina. No temas los silbidos, tampoco los desatiendas. Son parte del nuevo idioma de la consciencia. Una vez que comiences a percibirlos como lo que son frecuencias de orientación, regulación y despertar, encontrarás que el cosmos siempre te estuvo comunicando, solo que tú no habías sintonizado tu receptor. La clave no es oír más, es oír de manera distinta. En un mundo lleno de ruido, de distracciones perpetuas y de palabras huecas, existe un tipo de sonido que no se impone. No grita, no demanda. Es el silbido, ese murmullo sutil que no se percibe con los oídos físicos, sino con los hilos invisibles del espíritu. Un sonido que surge sin explicación, sin motivo aparente, como si procediera de otra realidad. Y es que tal vez sea así. A través de este contenido hemos transitado un sendero que trasciende la anatomía del oído o la física del sonido. Hemos indagado el cosmos secreto de las vibraciones sutiles, esas que no registran los aparatos, pero que conmueven el alma. Hemos encontrado que los silbidos en los oídos no son únicamente un fenómeno corporal. Pueden ser comunicaciones vibratorias del espíritu del ser superior o del propio cosmos. Al entender que cada vibración posee una intención, una orientación y una misión, comenzamos a percibir el silbido como un acto de comunicación sagrada. Puede proclamar una transformación próxima, indicar una expansión de conciencia, mostrar la proximidad de un mentor espiritual o incluso alertarnos sobre una fuerza que nos está influyendo sin percatarnos. El misterio radica en oír no con el oído, sino con la atención. Este ruido invisible que frecuentemente desatendemos es realmente una de las herramientas más potentes para la evolución de la consciencia. Porque cada ocasión que percibimos un silbido, el cosmos nos está cuestionando: ¿estás preparado para despertar? ¿Estás dispuesto a oír lo que tu espíritu ya conoce? Y aquí llega la sección más relevante. No todos los silbidos son idénticos. Algunos son luminosidad, otros interferencia. Por eso tu labor no es meramente confiar en su sentido, sino convertirte en un experto en el arte de distinguir, aprender a percibir la energía detrás del ruido. Comprender que si algo vibra en ti, es porque existe una verdad aguardando ser descubierta. El despertar espiritual no siempre arriba con visiones místicas o sueños reveladores. Ocasionalmente arriba como un suave ruido en el oído derecho, una vibración, un llamamiento, una nota invisible que únicamente los que están alertas pueden percibir. Tal vez por ello los maestros antiguos no conversaban tanto, porque sabían que el auténtico saber se percibe, no se expresa. Así que la siguiente ocasión que un silbido te sorprenda, no lo desatiendas. Siéntate, inhala, agradece y cuestiónate. ¿Qué está intentando comunicarme el cosmos en este momento? Porque mientras todos buscan indicios en el firmamento, los sabios aprenden a percibir la quietud. Si este mensaje vibró contigo, si alguna sección de tu ser experimentó una vibración conocida, te invito a formar parte de esta comunidad de espíritus conscientes.
Suscríbete al canal para continuar explorando los enigmas del alma, las indicaciones del cosmos y las verdades que el mundo ha olvidado. Y dale me gusta a este video. Gracias.